Muy bien. Hoy vamos a empezar a hablar del cuarto oficio ministerial, que es el pastor. Hoy, hace un momento, no sé, 20 minutos, 15 minutos, estaba mandando mensajes con un pastor de 25 de Mayo de La Pampa. Porque yo hice una publicación donde de repente hablé y dije solté una palabra y él me dijo: pastor, ¿puede usar ese mismo bosquejo que usted entregó para poder predicar? Porque mañana tiene que predicar la Biblia abierta 25 de mayo. Sí, hermano, usalo. Gracias, pastor. Entonces yo en ese comentario que hice, dije que hoy es más fácil hacer apóstoles que hacer discípulos. Entonces me preguntó por qué yo había dicho eso y en qué me basaba. Entonces yo le dije que el comentario que le hice y que voy a hacer ahora. Alguno que abra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Un solo versículo. Está testificando el más grande o el más escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sabe que venimos hablando del apóstol, del profeta, del evangelista, y ahora nos toca el pastor. Este es el cuarto oficio ministerial. No es que sea cuarto en menor valía, sino que está dentro del trabajo. Todos estos oficios tienen un comienzo. Y como toda casa que perdura, tiene que tener buenos cimientos. Si no tenemos cimientos, podemos poner algo muy lindo, con buen nombre, mucho cristal, mucho todo, pero se va a caer y todo se va a perecer. Entonces todos los 5 oficios tienen una base. Y aquí el apóstol Pablo lo define bien. ¿Qué dice Pablo? Él se está dando testimonio de sí mismo. No dice exactamente apóstol de Jesucristo. Dice: yo pues Pablo, siervo de Jesucristo. El principio de todo ministerio exitoso es ser siervo. Ahora, ¿qué implica ser siervo? La palabra siervo, su connotación, su terminología es esclavo. Y la palabra esclavo, el trabajo del esclavo es obedecer. No tiene posibilidad de decir: no, me parece, no tengo ganas, hoy no quiero. No. El que es siervo, no puede hacer lo que quiera, no puede ir donde quiera, no puede ponerse lo que quiera, no puede comer como quiera, lo que quiera, es siervo. Y el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, enseñándole, le dice: no hay siervo mayor que su Señor. Y en sus enseñanzas, primordialmente, él dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El domingo hablábamos que con dolor aprendió a obedecer. Entonces, todo ministerio exitoso comienza en ese primer renglón: siervo. En un momento X del ministerio de Cristo, los primer año y medio, ya es la segunda parte de su ministerio, Jesús habla con sus discípulos, porque el ministerio de Jesús está dividido en 2. La primera parte, donde él organiza o forma los discípulos, porque muchos creen que eran 12 nada más. Los discípulos de Jesucristo no eran 12, eran muchos más.
Si 500 había aproximadamente cuando se fue, y antes se habían ido muchos, los discípulos de Jesús eran más, solamente que después entre los discípulos aparta 12, después de una noche de oración, aparta 12. Y el Señor habla con esos discípulos y le dice, ya no te voy a llamar más siervo, sino que te voy a llamar amigo. Y hay un solo discípulo al que Jesús le habla y le dice amigo. Se refiere a él como amigo. ¿Saben quién fue? No. A Judas Iscariote. Al único que llamó, le dio el mote de amigo, fue a Judas Iscariote. Amigo, ¿qué viene? Le dijo. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo contigo, amigo? Ahora, cuando nosotros decimos amigo, le dice, porque ustedes como siervos no saben lo que yo. Ahora, a los amigos les cuento todo. Había una relación. Ahora, si nosotros vemos que el siervo es el hombre que tiene que obedecer sí o sí, al final de su ministerio, en el libro de Mateo 28, el Señor le habla a sus discípulos y les dice que vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Díganme, deme definiciones de un discípulo. Un aprendiz. Un discípulo de médico, ¿qué hace? ¿Qué cosa hace? Mira y aprende lo que hace el médico. Practica la medicina. Un discípulo de un dibujante, ¿qué hace? Dibuja. Un discípulo de un santo. ¿Qué? De un santo. Es santo. Cuando el Señor le habla. Cuando una palabra como que intenta seguir los pasos de su maestro. Exactamente. Por eso habla. Yo estoy diciendo, un discípulo de médico es médico, un discípulo de dibujante es dibujante, un discípulo de pintor es pintor, un discípulo de mecánico es mecánico. Hace lo mismo que un discípulo de un santo, practica la santidad. Entonces Jesús habla y dice, y le dice algo más, vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿cuál es el precio de ser discípulo? Obediencia. Obediencia y otra, hay algunas cositas más. Por supuesto. ¿Qué más? A ver, dice sujeción, obediencia, que es lo mismo. ¿Alguna otra cosa más? Sacrificio. Sacrificio, ¿qué más? Lo que le hizo a, ¿cómo se llama? A Timoteo, que se circuncidaron. ¿A quién? A Timoteo, que se circuncidaron. Ah, bueno, pero ese es Pablo, le dice así. No, pero hablando de Jesús, sí, está bien. Pero Jesús le habla y dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, deje de ser usted. Tome su cruz cada día, en una palabra, humíllese cada día y sígame. Ahora, fíjese los pasos. El caso de Timoteo, circuncidarse, obedecer, negarse. Es difícil, ¿no? Hoy para ser apóstol es fácil. Es fácil. O sea, apóstol. Va, poner el título de apóstol. Es fácil. ¿Por qué es fácil? Y sí, porque hoy en día van a una escuela apostólica y profética y ya salen de ahí apóstoles. Salen de una escuela profética, son apóstoles. Salen con el título de profeta, salen con el título de apóstol. Entonces es más fácil hacer apóstol, hacer profeta, que hacer discípulo. Pero un verdadero ministerio, un verdadero oficio ministerial, nace primero en el ser siervo. Hoy hay pastores como piedras en las calles. Yo recuerdo hace algunos cuantos años, más de 20 años, un obispo, que fue donde nosotros llegamos después de andar por Egipto, decía, hoy hay pastores como piedras en la calle.
En una congregación predican 2 mensajes el pastor. Estamos hablando de pastorado activo, pastorado comprometido. Bueno, por la calle ni se congregan, pero alguna vez le dije, predicó 4 o 5 mensajes y ya es pastor. Es fácil hoy decir, soy pastor, soy apóstol. Pero un verdadero pastorado nace en primero ser siervo. Aprende a ser pastor en el baño, aprende a ser pastor en la puerta, aprende a ser pastor en el templo, aprende a ser pastor con los hermanos, aprende a ser pastor con su dinero, aprende a ser pastor en el servicio, porque son siervos. No sé si me van entendiendo. Entonces, hoy tenemos el razonamiento claro de qué es un pastor. Por eso el Señor habla y dice, les daré pastores. Entonces, significa que hay distintos tipos de pastores. Pastores conforme el corazón de Dios tiene una escalera de crecimiento. Si nosotros queremos un ministerio próspero, queremos un ministerio de éxito, queremos llegar a un momento de nuestra vida y decir, acá está, este es el fruto de mi trabajo. Tiene que comenzar por donde tiene que comenzar. Por la verborragia, por el marketing. Si usted ve, abre el índice de Facebook, encuentra apóstoles de acá, profeta de allá, apóstoles del otro lado, profeta del otro lado, pastores no sé de dónde, pastor no sé dónde. Ah, no, pero yo soy pastor itinerante. ¿De dónde tenés el templo? No, soy pastor itinerante. ¿A dónde estás sirviendo? Porque a veces no necesariamente tiene que ser pastor congregacional, puede ser pastor de área. Puede ser pastor de música, pastor de alabanza, pastor de diaconeo, pastor. ¿Por qué? Pastor de la puerta. Porque el que cuida la puerta es el pastor, tiene la responsabilidad de ese lugar. Pero hablemos del pastor congregacional, hablemos del pastor que tiene una responsabilidad delante de Dios por él y por la gente. Entonces, el ministerio, estamos tratando de todos aprender esto. Tenemos que aprender a ser siervos para que nuestro ministerio tenga sustento. Todo ministerio fructífero nace en el baño. Entonces, sí, barriendo, limpiando, atendiendo, visitando, escuchando, siendo sacerdote. Pastorado tiene un principio de sacerdocio muy importante. ¿Y cómo es esto, pastor? Ese sacerdote no es cualquiera sacerdote, aunque todos tendríamos que tener el ministerio sacerdotal. ¿Y cómo se manifiesta el ministerio sacerdotal? Es saber oír y saber interceder. Escucha, intercede. No, escucho y después... No. Escucha e intercede. No tiene más que decir, no tiene más nada que hacer. ¿Amén? Os daré pastores conforme a mi corazón. No es pastor el que quiere, como no es profeta el que quiere. No es apóstol el que quiere. Yo tengo el llamado ministerial del apostolado. Bueno, a ver, mostrame tu ministerio. Los frutos. Entonces, cuando ven los frutos, te pueden ungir para un trabajo, pero ya están los frutos. Está la perspectiva, está la visión, está el trabajo, está la manifestación de tu llamado. ¿Amén? Primero, es un oficio con llamado divino y condicionado. Por favor, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de que quiera. Yo quiero. Sí, yo también quiero. Pero no depende de que yo quiera. ¿Cómo es esto, pastor? Yo quiero trabajar. Sí, bueno, anda el dueño de la viña, decir, Señor, yo quiero trabajar. Todos tenemos la oportunidad, todos, desde chiquichicho en adelante, todos tenemos la oportunidad de ser lo que deseamos ser, pero tenemos que ir a ver si nos contratan para hacer lo que tenemos que hacer. Esto no es del que quiere, esto es del que Dios llama para un trabajo específico. Y el pastor se nota, el pastor su carácter, su característica. Yo siempre digo que
todos los ministerios tienen una característica, el oficio tiene una característica. ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es la característica de un pastor? A diferencia del apóstol, a diferencia del profeta, a diferencia del evangelista, el pastor tiene una capacidad de silencio. Sabe callarse. O sea, tiene la capacidad de escuchar para ministrar. No se apresura, como el evangelista, sale corriendo, quiere predicar. El profeta viene, no, el pastor tiene otras características. ¿Amén? ¿Cómo es? ¿Cómo lo tenemos que hacer para que tenga éxito? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que tengan éxito? Hacerlo conforme a la forma de Dios. El pastor tiene que ser conforme, como dice, conforme a mi corazón, está diciendo conforme a mi forma, a mi manera, como yo quiero que sea. ¿Cuál será la forma? Vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que hacer es, el pastor tiene que decir la verdad. El pastor tiene que predicar la verdad. Lo que no gusta, porque es más lindo hacer un show, hacer un montón de cosas y la gente queda contenta. Si hay algo que el pastor no tiene que pensar en dejar contenta a la gente. El pastor tiene que decir, aunque le moleste, decir lo que tiene que decir. La Biblia nos muestra allí en el libro de Juan 8:32, discúlpame. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que hace libre a una persona? La verdad. Tiene que decir la verdad. Por supuesto, hay forma de decir la verdad. Nosotros no tenemos que usar la vulgaridad para decir la verdad. Porque tenemos que tener un lenguaje conforme Dios habla. Dios no habla vulgarmente. Lamentablemente se escucha mucho hoy la vulgaridad en los predicadores. Muchísimo. Especialmente cuando queremos reprender a alguien por alguna razón, a veces nosotros los predicadores usamos vulgaridades, algo que Dios no permite que hagamos. Porque estamos hablando con gente, no hablamos con bolsa de papa, hablamos con gente, tratamos con gente. Y esa gente no es cualquier gente. Es la iglesia de Cristo, es la novia de Cristo. Cuando venga el novio, si la tratamos mal a la novia, vamos a recibir una reprimenda. Entonces tenemos que decir la verdad, de la forma de Dios. No porque a mí se me ocurre, porque tengo un lenguaje indeclarable, tenemos que usar. Porque yo hablo así, yo soy así. No. Ese yo soy así es un poco no negarse a nosotros mismos. Porque a mí me gusta decirlo así. Y si la palabra dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar nuestras costumbres, nuestra forma. Yo puedo decir a una persona pecador sin decirle, cerdo, cochino, qué sé yo. Una oportunidad, Nancy, alguno lo conoce, Juan Fernández. Juan Fernández es un mecánico. En tiempo que estaba bien de salud, trabajaba de mecánico y le pegó un empujón y arrancaba, lleno de grasa, hediondo a grasa, porque es su trabajo. No es que no se bañara ni nada, no, era su trabajo. Su ropa estaba llena a nafta, grasa, aceite. Y un día vino un muchacho que Nancy también conoce, al Loco Juan. El Loco Juan era un chapista, tenía un buen auto, ganaba bien, andaba siempre bien arregladito, bien peinadito, bien perfumadito, porque encima era medio langa, ¿cierto? Y andaba siempre haciéndose el bonito. Entonces andaba siempre bien perfumado, bien arregladito. Entonces Juan le dijo, sos un sucio pecador. El dicho estaba, o sea, el hecho de que era pecador es verdad, y que es sucio en el pecado, sí es verdad.
Entonces Juan le dijo, bueno, sentamos el olor, tu olor y el mío, a ver quién está más sucio. Y con razón le tapó la boca. Entonces, hay muchas formas de decir las cosas. Este es un caso, ¿no? Otra vez, pero es para decirlo un poco más jocosamente. Entonces, tenemos que decir la verdad sin entrar en la vulgaridad. Veamos qué dice ahora sí Juan 6, 65 al 70. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué dice muchos de quién? De sus discípulos. Entonces se dan cuenta que había más discípulos que los 12. Siga. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Que había sacado de entre sus discípulos. Sí. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y vosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Siga. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Mirá la forma que lo dice. Porque se estaba acercando el momento en que Jesús iba a ser entregado. Uno de ustedes es el diablo. Cuando dice diablo, está hablando diciendo el enemigo. La palabra diablo significa eso, enemigo. Amén. Él le decía la verdad, no andaba. Ahora, nosotros no tenemos esa autoridad para decirle diablo a una persona. Nosotros tenemos autoridad para corregirlo, amonestarlo, aconsejarlo con la verdad. Mire, hermano, si usted sigue en esta postura, va a tener problemas. No le puede decir te vas al infierno. ¿Entiende? Decirle la verdad sin entrar en la vulgaridad. Aparte, no nos corresponde mandar a nadie al infierno, si Bueno. no somos dueños ni del infierno ni del cielo. Bueno, pero lamentablemente arriba de los púlpitos se escucha muchas veces decir eso, de esa forma. ¿Quién va a mandar al infierno? Yo no puedo. Yo puedo decir, hermano, mire, va a tener problemas por esto. Si no cambia su postura, si no cambia su posición, si no cambia su actitud, va a tener problemas. Diga la verdad, no le apañe, no, porque no quiero que se me vaya el hermano, le aguántele y dígale está todo bien. No. Juan capítulo 3, versículo 1. Y fíjese, cuando leamos los textos bíblicos, junto con el texto leamos el contexto, veremos el contexto. ¿Qué quiero mostrarle con este versículo? Léalo, a ver. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2 y 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me imagino hoy que alguien viniera, empecemos por el principio, un fariseo, un hombre que conocía la escritura, ¿no? Fariseo, Pablo era fariseo, los fariseos tenían escuelas, lo que hoy decimos templos o seminarios o institutos bíblicos, como le quiera llamar. Pablo fue educado a los pies de un hombre eminente, doctor de la ley le llamaban, ¿Cómo le llamaban a la belleza de la ley? Porque era un hombre que conocía la ley y la explicaba como corresponde. O sea, empecemos por ahí. Este hombre era un hombre conocedor de la historia bíblica.
tenía otra característica. ¿Qué más era? Fíjese. Principal, Principal entre los judíos, o sea, nombre de capo. pop. Y se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo? Rabí, que significa maestro. ¿Cómo? Yo soy un principal. Y que venga y le diga, ¿cómo le va a decir Rabí a quien todos los fariseos reconocían como un impostor? Y le dice algo más. Y sé que vos viniste de Dios, porque nadie podría hacer la obra que vos hacés si Dios no estuviera con él. Estaba haciendo un reconocimiento, estaba negando su principio fariseico y su religión a partir del hecho de que reconocía que el que ellos reconocían como un falso profeta, como venido de Satanás, porque dice, y Jesús les tuvo que decir, una casa dividida entre dos no puede permanecer, porque decían que era discípulo de Belcebú. Reconoce eso, y le dice, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Entonces Jesús le dice, ¿pero cómo? Ahora, cuando nosotros hablamos del reino, ¿cómo le habla? Jesús le respondió, no os he escogido yo, perdón, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué reino? A ver, ¿qué reino? El orden, porque en un reino hay un orden. El orden, porque en un reinado hay un orden jerárquico. ¿Cómo, por favor, no malinterpreten lo que voy a decir? No vamos a poner Argentina, vamos a poner Estados Unidos. Los ciudadanos de Estados Unidos, ¿cuál es el dinero con el que se manejan ellos? ¿Cuáles son los beneficios que, bueno, no conocemos los beneficios, pero tienen un nivel de vida totalmente diferente al nuestro? ¿Sí? Tienen beneficios porque son parte del reino de los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, siempre asociamos el reino de Dios con el cielo, y no es eso. Nosotros, estando dentro del reino de Dios, tenemos la economía del reino de Dios, la sociedad del reino de Dios, los beneficios del reino de Dios, y también tenemos, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo le podría llamar? Las obligaciones. Las obligaciones. Exactamente. La constitución del reino, donde hay leyes a cumplir. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, no hablemos del reino de los cielos, donde vamos a ir a caminar por calles de oro, mar de cristal. Está todo bien eso, pero Jesús dijo cuando predicó, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo que le estaba diciendo y lo que nos está diciendo, que el que no nace de nuevo no puede disfrutar del reino. Exactamente, lo mete en la manga. Le dice, vení, pasá por acá, tenés que nacer de nuevo para recibir los beneficios y las obligaciones y los compromisos del reino. Entonces, yo quiero los beneficios del reino. Sí, bueno, tengo que cumplir y haber nacido dentro de ese reino. Yo no puedo ir a Estados Unidos a reclamar que me paguen en dólares, porque no trabajo en Estados Unidos. Aunque algunos acá en Argentina dijeron una vez, como gano 10.000 pesos acá en Argentina, me van a pagar $10.000. Eso no pasó, no pasará, ni será nunca. Si yo quiero ganar dólares, quiero manejarme con la economía del dólar, tengo que ir a Estados Unidos. Y ser ciudadano de Estados Unidos, porque si no, no puedo recibir los beneficios. Estamos en la misma postura cuando hablamos del reino de Dios. Entonces Jesús le habla y dice, vos podés ser un gran religioso, podés conocer todas las leyes, podés tener todos los beneficios del judaísmo, se reconocen como un principal entre los judíos, pero si no nacés de nuevo, esa es una verdad. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que predicar. Yo a los principios de esta congregación, había un grupo de hermanos que tenían muy buena voluntad, muy buenos deseos, y venía Juan, Pedro, Diego, y me decían, pastor, póngalo en la puerta para que se quede.
No sé si la pastora se acordará. Venían cada uno, déjenle la puerta, pastor, déjenle la puerta, entonces el hermano se queda. Venía un cachivache marca cañón, póngale la tesorería de la escuela dominical para que se quede. Se podrá quedar en el templo, pero no podrá disfrutar los beneficios del reino. ¿Me explico? Esta es una verdad que tenemos que decir. Por ejemplo, amén. ¿Qué tenemos que predicar entonces? La verdad. Que la salvación no es un cambio de religión, porque él podía decir, bueno, no seas más fariseo, sé saduceo. Pero eso no le daba el privilegio de vivir en el reino. Amén. Este va a ser corto, este estudio, porque, bueno. Los cambios de vida que reclama el Señor, que es el nuevo nacimiento, no es solo porque, como digo, vienen al templo. Tiene un propósito tiene un propósito espiritual. Cuando dice nacer de nuevo, Juan 1, 12 en adelante, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahí no va. No son nacidos, los nacidos nuevos, no son nacidos por voluntad. ¿Qué dice? A ver, 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué está diciendo? No es porque yo quiero, yo tengo el poder para cambiar. Puedo cambiar de religión así. Pero el nuevo nacimiento se produce. Vio que hay un pasaje de la Escritura, arrepentidos y convertidos. Está hablando de dos cosas diferentes, el arrepentimiento y la conversión. Hay muchas personas que viven siendo creyentes. Yo creo que la iglesia es buena, yo creo que el evangelio es bueno, yo creo que si yo me congrego voy a ser bendecido, yo creo que la familia está bien estando en la iglesia, yo creo. Creyente, el primer paso del inconverso al creyente es aceptar a Jesús. Ahora, después viene la otra parte. De creyente a convertido. ¿Qué es convertido? De creyente a discípulo, de creyente a nuevo nacimiento, de creyente a una nueva vida, no una nueva religión. Yo era católico, ahora soy evangélico porque levanté la mano. No, el reino de Dios se manifiesta a través de la vida de hombres y mujeres nacidos de nuevo. Y esto no es por voluntad de sangre ni de carne. ¿Quién la hace a la vida esa? ¿Quién le da esa vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te genera, así como engendró a Cristo en el vientre de María, así lo mismo el Espíritu Santo engendra en nosotros una nueva vida. ¿Me están entendiendo? Entonces eso se lo tenemos que decir, porque hay gente que pasan 20, 30 años en la iglesia y no han nacido de nuevo. Se han puesto la corbata, han dejado la dama Juana de vino, no fuman más, no le pegan más a la señora, no la patean más, no patean más a los hijos. Está todo bien. No roba más cable, no roba electricidad. Pero no son nacidos de nuevo, han cambiado las costumbres. Ya no rezan el Padre Nuestro, no rezan el Rosario, nada. Pero no han cambiado, su espíritu sigue teniendo las mismas costumbres, las mismas tradiciones, la misma idolatría, la misma mentira, el mismo chisme, la misma brujería, todas esas cosas que nosotros tenemos como costumbre en nuestra vida. Salieron de Egipto, pero no es su costumbre. Exactamente, cambiaron de ropa. Cambiaron la costumbre de la ropa, de la corbata, el pelo corto, zapatos lustrados, todo bien, porque es bueno eso es disciplina. Una disciplina buena a llevar adelante.
pero no Colosenses capítulo 2, 16. 16. Léalo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Siga. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se dan cuenta? Está bien, no, esto no es que en realidad sí uno de esa forma controla el cuerpo, cambia las costumbres, pero no cambia el fondo, la vida. ¿Amén? Y eso hay que decirle a la gente. Mire, hermano, el limón da limones, la naranja da naranja, el manzanar da manzana. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que dar fruto de vida nueva. Si no, no sirve, no. Venga a la iglesia, todo lo que quiera, pero no, cuando llegue el momento del pasar lista, no figura. Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. ¿Se dan cuenta? Usted puede andar de saco y corbata y pelito bien cortito, bien perfumadito, dar 5 gloria a Dios, no 3, pero Dios ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Por eso el Señor le hablaba a Samuel y le dijo, vos ves, este tiene pinta, y le iba a meter el aceite al mayor de los hijos de... Y no, pará. Vos ves lo que ven tus ojos, más yo miro el corazón. Entonces a la gente lo que hay que hacerle es que entender en las congregaciones, por eso mucha gente, qué aburrido que el pastor, qué aburrido. Entonces vienen y predican el que Dios dice, bla, y predican y saltan y corretean para acá, corretean. ¡Oh! Y se viste qué poder que tiene, qué unción tiene este hombre. Y queda negrito. Tenemos que decir a la gente la verdad. Ustedes como pastores tienen que decirle a la gente la verdad. No importa que sea popular o impopular. Dependerá del mensaje que usted predique, va a ser popular. ¿Qué mensaje va a predicar para que sea popular? ¿Qué opina usted? Para ser popular, Para ser popular. lo que le gusta a la gente, Y para ser impopular, la verdad. la verdad. Entonces, ¿y qué hace libre a la persona? La verdad. Mateo 11:12. Perdón. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los violentos lo arrebatan. Porque el mensaje debe ser no mal dicho, no mal expresado, no con lenguaje vulgar, no haciéndose el capanga, no. Tiene que predicar lo que está escrito y explicar lo que está escrito. Amén. ¿Cuál es el principal labor del pastor? Juan 21:15.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Se ve que se amaban entre ellos y amaban a Pedro porque era líder de su carácter, era liderazgo. Pero Jesús le pregunta, yo sé que vos lo amás a ellos, pero vos me amás más a mí que a ellos. El amor hacia mí está más allá del sentimiento de amistad, de compañerismo, de compartir, de que andamos juntos, que nos reímos. De hermandad, ¿me amás más? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, demostrámelo. ¿Cómo te lo demuestro, Señor? Como pastor, apacienta mis corderos. ¿Por qué corderos? ¿Usted qué piensa? ¿Porque hay que apacentar a los cabezoncitos estos? No. Está hablando del cordero que son indefensos. Porque si hay algo que el alma que recién conoce a Cristo o que no conoce al Señor, es tener una indefensión soberana. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Por eso Jesús le habla a los discípulos mandando de 2 en 2, dice: vayan, limpien leprosos, resuciten muertos, den vista a los ciegos. Está hablando de indefensión, está hablando de personas carentes. Entonces, si hay algo que son niños espirituales, indefensos, aunque son grandes, son viejos, bigotudos, forzudos, grandotes, pero espiritualmente son indefensos. Entonces dice: apacienta mis corderos. También habla de los niños. Pero algunos toman literalmente como que tienen que ser solo para niños. ¿Y qué es apacentar? A ver, ¿qué es apacentar? La pastora dice cuidar. ¿Qué más? Defender. Muy bien, ¿qué más? Enseñarle la comida, la mejor comida. Sí. Para salud espiritual, por eso. Proteger. ¿Qué más? Vayan pensando lo que dicen, Sacarle las armas, Sí. sacarle la baña. Hay algo que se llama identidad. Los pastores tienen que tener 2 tipos de olores. 2. Lamentablemente los pastores de hoy tenemos solo un olor. Olor a corral. ¿A qué? A corral. A corral. ¿Por qué digo corral? ¿Dónde se juntan las ovejas? En los corrales. Esto es un corral. Nosotros tenemos olor a corral. Pero nos falta tener olor a oveja. Los que apacientan tienen olor a oveja. ¿Por qué? No sé si alguna vez, Nico, trabajaste en el campo, cuidaste animales en el campo. Y a mí me sorprendía cuando fui al campo. Don Petty decía: che, falta la manchada, viste la patita corta, la orejita cortada. 100 chivas y él las conocía todas. No sé cómo se hace, pero... Porque verdad, no sé cómo Cuerno la conoce. Entre 100 animales, él conocía a la negrita, la morenita, y las eran todas negras, pero él las identificaba. El cacho partido, la tuerta, las conocía, y la veía de lejos, y a veces ni él le iba a buscar, mandaba a la perra. Hay una perra acá que se llama Salga de ahí. ¿Cómo saca? Y la Salga de ahí, y salía... Vaya a buscarlo, y salía la perra al campo, y venía lejos. Che, falta, sí, ¿cómo la ve? Lejos, pero lejos, como decir, de aquí a la casa de Chundo, así. Uy, mira, falta la overa, o falta la renga, o falta... ¿Cómo hacen, Petty? Las conozco. ¿Por qué las conozco? Porque vivo con ella. Entonces, el pastor que apacienta conoce su oveja. Veamos que dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas Oye,
oyen mi voz y las conozco. 3 cosas. Oyen mi voz, conocen la voz del pastor. No todos pueden llamar a las chivas o a las ovejas. Está comprobado. Está comprobado. ¿Por qué conocen la voz de su pastor? Porque conviven con el pastor. Y si hay algo hediondo, hermano, si hay algo hediondo en el mundo animal, es la lana de la oveja. La lana de la oveja, la oveja, cuando se juntan, tiene un olor fuerte. La oveja conoce la voz de su pastor. Yo nunca tuve el privilegio de estar presente, pero sí yo, o sea, presente ahí constantemente con él. Pero yo hablo de Don Petty. Don Petty les gritaba, y estaban en el campo y les gritaba, y las ovejas paraban, las chivas paraban la oreja y se venían. Y si no se venían, le mandaban la salga de ahí. Las traía, las perreaba. Entonces, primero, las conoce, escuchan la voz y la siguen. Entonces, si hay algo que ustedes, como pastores, tenemos que lograr, que nuestras ovejas conozcan nuestra voz y que confíen, o sea, si lo dijo el pastor. Aunque nunca deja de haber las lobunas, nunca deja de haber las mañosas, nunca va a dejar de haber las que no les gusta el corral. Por eso algunos dicen, el buen pastor va a buscar la oveja y la trae al hombro y la... Sí, seguro, ¿querés que haga el mismo trabajo? ¿Por qué la trae al hombro? Porque no podía caminar la oveja, porque le había quebrado las patas. Entonces a veces que hay gente que dice la parte que les gusta, pero no conocen el trasfondo. Entonces estaba dentro de igual que dice, pero el pastor ama las ovejas. Sí, porque las ama, las garrotea también cuando las tiene que garrotear. Le muerde la oreja. O le muerde la oreja. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer, entre todo el trabajo de apacentar, ¿qué trabajo se le hace a una oveja? La oveja que hay que cortarle la lana de las orejas, de los ojos. ¿Cómo se corta la lana de los ojos? Hablando espiritualmente. Porque si no andan, a la oveja hay que desensarnarla. Ahí venía la razón. A la oveja hay que cortarle los cachos. Hay veces que hay que cortarle los cachos, porque los cachos el ovejuno se le hace así, se le mete en los ojos. Entonces, porque tiene la posibilidad de apacentar porque la está viendo. No es una oveja guacha que anda en el campo, a campo abierto. Una oveja que está aprendida a encorralarse. La oveja hay que bañarla. No se la usan mete gusano en la oreja. Claro, se le mete las ovejas, y también hay que trasquilarla. La oveja hay que trasquilarla. ¿Qué significa trasquilar? Pastor, esa es la parte. No se trata de sacarle plata. Se trata de corregirla, de enseñarle, marcarle terreno. Y eso es apacentar. No es, Por la palabra, claro, por supuesto. El pastor no solo predica, porque vemos pastores profesionales algunos dicen, yo soy pastor, predico 4 mensajes a la semana. Con eso pues ya está. No. El pastor tiene que apacentar. no es fácil ser pastor. No es fácil ser pastor. No. Creo que es la tarea más difícil de los 5 ministerios. Sí. Yo tengo la experiencia. ¿Sabe, hermano? Si hay un trabajo solitario, es el del pastor. Una vez el pastor Medina, yo lo tomé un poco para mí también, ¿no? Porque él lo dijo, yo nunca había escuchado eso. Medina decía, el pastor tiene más cicatrices en la espalda que en el pecho. Porque es verdad.